Muy buenos días, intentamos ser puntuales y muchas gracias por acudir a la cita de Mediterráneo y de la Cátedra Ciutat de Castelló de la Universidad Jaume I. Una colaboración entre ambos que ya iniciamos el año pasado, a iniciativa de la Cátedra que dirige Juan Ángel Lafuente, con la intención de mostrar la actividad siempre con asuntos de interés que acomete esta cátedra. El año pasado abordamos una sesión muy interesante para tratar la necesidad de planificar nuestra economía con tiempo para el periodo en que pasaremos a integrar las llamadas clases pasivas, es decir, la economía de la jubilación, con todas las posibilidades que se abrieron y que se están abriendo al respecto. Pero en esta presente edición vamos a cambiar radicalmente de tercio. Nuestro objetivo es analizar la invasión de Ucrania por parte de Rusia, una guerra del siglo XXI, que prácticamente todos hemos seguido a diario desde hace casi 3 meses y que ha provocado una reacción económica global en cadena que nos está haciendo temblar. Pero lo vamos a hacer desde el punto de vista de la comunicación. Y para este fin contamos con la voz autorizada de un excelente experto, David Corral, el responsable de innovación de contenidos de Radio Televisión Española, que ha titulado su conferencia Ucrania, periodismo y tecnología en la guerra. David nos va a ayudar a entender cómo están funcionando los medios y su tecnología en la guerra, su importancia en las guerras, tanto en las guerras convencionales como en las guerras híbridas o no lineales, y con aspectos tan apasionantes como la desinformación o la anulación, la censura o la manipulación frente a los esfuerzos por mantener la información basada en hechos reales, garantizando los derechos democráticos como la libertad de prensa. O también la lucha contra la propaganda y la desinformación, o el papel de las redes sociales como empresas y como canales de información, o los usos duales de las tecnologías y de quienes trabajan en ellas. Como ven, un análisis diferente pero real, muy real, que esperamos les resulte de interés. Antes de empezar, decirles que la sesión se emite a través de la web de Mediterráneo, donde permanecerá además varios días, y por la televisión del periódico MediTV, que también la reemitirá durante varias jornadas. Y, por supuesto, mañana tendrán cumplida cuenta con el periódico en todos sus pormenores. También señalarles que al finalizar la conferencia de David daremos paso a un turno de preguntas. Para ello tienen en sus mesas unas tarjetas donde exponerlas. Se las recogerán y un servidor las coordinará con el conferenciante. Por ello les pido buena letra. Y ya por último contaremos como colofón con la intervención de la concejala de Bienestar Social y Empleo, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castellón y vicepresidenta primera de la Diputación, Patricia Puerta, que amablemente está con nosotros. Bien, iniciamos ya la sesión con Juan Ángel Lafuente, que les va a dar cuenta con mayor profundidad del objetivo de la Cátedra Ciutat de Castelló de la UJI y del perfil de nuestro conferenciante. Como saben, Juan Ángel Lafuente es catedrático del Departamento de Finanzas y Contabilidad de la UJI, doctor en Ciencias Económicas y director de la cátedra que organiza este acto. Juan Ángel, cuando usted quiera, tiene el micrófono abierto. Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo acto de la Cátedra Ciutat de Castellón. Dejarme que en la introducción haga una pequeña presentación de la cátedra. La cátedra está financiada por el Ayuntamiento de Castellón. Llevamos 4 años de colaboración desde la universidad, que es el lugar desde que se desarrollan las actividades que realizamos en la Cátedra Ciutat de Castellón, y nuestra apuesta siempre ha sido fundamental por buscar el valor añadido en las actividades, la calidad de las actividades, el interés, ¿no?, de lo que hacemos, más que la cantidad de las cosas que hacemos. Y por eso estamos aquí hoy reunidos en un contexto de total actualidad en referencia a la guerra, a la incertidumbre geopolítica, a la información en las redes. Es una segunda colaboración que ya hacemos con Mediterráneo, con el que desde luego pues estamos trabajando muy a gusto y muy bien. Y yo quiero, hecha esa pequeña presentación de la cátedra, empezar con los agradecimientos. Por supuesto, quiero agradecer al Ayuntamiento de Castellón y a todos los concejales aquí presentes la presencia hoy, que es en definitiva el patrono y el financiador de la cátedra. Quiero agradecer, por supuesto, a la Universidad Jaume I de Castellón, que es el lugar donde se desarrolla, como digo, las actividades de la cátedra, por todo el apoyo que sistemáticamente ha venido recibiendo esta cátedra desde que se fundó. Y a continuación, pues simplemente quiero agradecer la presencia de todos vosotros en un acto que espero que sea de vuestro interés. Hoy contamos con la presencia de David Corral, que, como ha dicho José Luis, es el responsable de innovación de contenidos en Televisión Española, y que nos va a discutir y nos va a hablar
de la importancia de las redes, el poder de la comunicación, la desinformación, el daño colateral o directo que puede hacer una desinformación en las redes. Y quiero además conectar todo esto con una muy reciente contribución en economía de un premio Nobel, de Merton H. Miller, sobre economía narrativa, donde habla precisamente del problema que hay desde el punto de vista de la ciencia económica cuando se empieza a viralizar en las redes contenidos, ideas, incluso mensajes revestidos de ciencia que no lo son, ¿no? Y en ese sentido me atrevería a decir que estamos viviendo un episodio muy reciente con las criptomonedas, donde, como ustedes verán, pues las criptomonedas están muy de moda, pero si preguntáramos a la gente exactamente qué es un algoritmo de blockchain, cómo se mina una criptomoneda, exactamente qué significa comprar una criptomoneda, cuál es el nivel de liquidez, si ha habido burbujas, cuál es el precio razonable para el Bitcoin, pues la gente de todo esto no tiene ni idea, pero en las redes la idea hasta hace 4 días es que las criptomonedas te pueden hacer rico en breve, y es una cosa fundamental y crucial que uno debe realizar antes de morirse en esta vida, ¿no? Invertir en criptomonedas. Bueno, es un ejemplo simplemente, ¿no?, desde el punto de la narrativa económica, pero hoy evidentemente tenemos a David, que nos va a hablar más directamente de la narrativa, la viralización en las redes con respecto a un conflicto que da incertidumbre, que proporciona incertidumbre geopolítica. Dicho todo lo cual, yo quiero comenzar presentando a David. Muchas gracias por aceptar la invitación, es todo un privilegio tenerte aquí hoy, David. Voy a hacer una muy breve introducción de David, porque si no, pues tendríamos que estar gastando la mayor parte del tiempo en presentar a David y no en escuchar a David, ¿no?, porque su trayectoria pues es muy dilatada. Simplemente voy a resumir que él se licenció en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, también ha cursado el máster interuniversitario en diplomacia y relaciones internacionales y es experto en servicios de inteligencia por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado y la UNED. Él tiene una experiencia muy dilatada en medios informativos. Empezó en 2001 cuando ingresó en Televisión Española como redactor de intercambios internacionales. Luego, posteriormente, acabó siendo su director y editor del canal 24 Horas, donde dirigió el informativo juvenil 2.4 y fue coordinador también coordinador del área internacional de los telediarios del fin de semana. Y en la actualidad, como os hemos dicho, pues es responsable de innovación en Televisión Española, es decir, toda una referencia en lo que es informativos y medios y divulgación en las redes de las noticias. Yo, sin más preámbulo, quiero dar la palabra a nuestro conferenciante de hoy, de nuevo pues agradeciendo su presencia aquí y la de todos los presentes. Muchas gracias. Buenos días. Pues lo primero, evidentemente, muchísimas gracias a la cátedra, a la universidad y al periódico Mediterráneo por la invitación. Y un gusto también tener el periódico, que parece ya una cosa excepcional, ¿no?, encontrarte en una mesa un periódico de papel a estas alturas y sobre todo ver que tiene tamaño, que ya con el precio del papel y las noticias tan volátiles, pues encontrarte pues un medio convencional pues es un gusto, ¿no? Y como bien decían, bueno, luego hay preguntas, yo voy a adelantar una que por favor no me hagáis, no soy especialista en Eurovisión, por si alguien tiene la duda de vamos a hablar de Eurovisión, lo siento, no sé mucho, así que esa no la puedo responder. De todo lo demás, pues evidentemente estoy aquí y en lo que os pueda contestar, pues preguntad abiertamente, ¿no? Voy a hablaros de la guerra de Ucrania, el periodismo y la tecnología en esta guerra. Lo siento si me giro un poco, porque me pidieron que hiciera una conferencia muy extensa, os he traído unas cuantas transparencias. Me hubiera gustado poneros muchos vídeos, porque es una guerra que está siendo muy audiovisual, tanto en medios como en redes sociales, como bien os decían en esta introducción, pero para hacerla más ágil va a ir en fotos, entonces voy a tener que ir pasando mucho y muy rápido, ¿no? Esta es la clave, los que sois periodistas o profesores universitarios. Es nuestro algoritmo, de alguna manera es lo que da la esencia a nuestra profesión, ¿no? Y es la base, de alguna manera, también de la conferencia que os quiero dar, ¿no? Parece fácil, es decir, cuando hablamos de noticias, tenemos un emisor que genera esa noticia, pongamos en este caso los medios, con un código, un mensaje, un canal y un receptor, ¿no? Esto que, si fuera técnica o tecnología en un laboratorio, parece facilísimo,
Cuando lo ponemos en la práctica, con seres humanos y todo lo que sucede a nuestro alrededor, pues se complica un poco. Entonces tenemos que añadir algo fundamental, que es el contexto, que es básico en esta guerra de Ucrania. Y otra cosa fundamental, el prisma con el que miramos las cosas, no todo es verdad, todo es mentira, nada es verdad, nada es mentira, según el cristal con el que lo vemos, ¿no? Es decir, qué es verdad y qué es mentira, que es una de las claves de las narrativas actuales. Y empecemos en este contexto, algo que la gente que lo dedicáis también a economía o inteligencia o medios, es claves. ¿Dónde estamos? Es nuestro mapa del mundo, ¿no? ¿En dónde nos situamos? Este es un mapa histórico a lo largo de muchos siglos, es como vemos el mundo, pues con esa percepción europea en el centro, ¿no? Y alrededor de Europa, pues todo lo demás. Este es nuestro mundo, ¿no? Pero a lo mejor para Rusia el mundo es distinto, con esta visión de Rusia que quiere ser Rusia, ¿no? A lo mejor para Estados Unidos, con sus intereses, el mundo es distinto. Y si hablamos de China, el mundo se llama Pacífico. Una clave aquí fundamental, hasta la guerra de Ucrania, hablábamos mucho de Taiwán. Habéis vuelto a oír hablar mucho de Taiwán. Taiwán de repente está desapareciendo, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque en este mapa, donde sí que veis China y el Pacífico en el centro, España, si alguien lo encuentra, es como buscar a Wally. O sea, es decir, ¿dónde empezamos a estar muchos europeos? ¿Dónde empezamos a estar todos? Es decir, ese mundo que conocíamos, pues va cambiando y se transforma, ¿no? ¿Y qué tenemos? Pues en esta realidad de las cosas, pues hay líderes, hay héroes y hay villanos, ¿no? Tenemos líderes, un líder, y hagamos un salto atrás, ponemos también en el previo de la guerra, un líder carismático, hegemónico, Rusia con Putin al frente, una enorme potencia mundial, y un líder más discreto, Zelensky, en Ucrania, ganador sorprendente de unas elecciones. Héroes, como veis, pues un héroe con una imagen de alguna manera creada y un héroe que viene de un programa donde se representaba a sí mismo como presidente hasta que llegó a ser presidente en realidad. Y villanos. Empezó la guerra y empezaron las mentiras. Estas dos imágenes que veis, que han circulado mucho por redes, ambas son fake news, son mentiras. Es una portada falsa de Time, que yo decir que me parece buenísima, aunque sea mentira, es decir, una recreación de Putin como un invasor, como fueron los alemanes en su momento, y Zelensky con esa bandera, esa esvástica, en una camiseta de la selección ucraniana. ¿Son líderes? ¿Son héroes? ¿Son villanos? Pues esto es lo que está circulando ahora mismo por las redes y los medios, ¿no? ¿Qué es cada uno? ¿Cuál es su papel en este conflicto, ¿no? También fundamental, seguimos hablando de mapas, estamos hablando de prensa, ya tenemos el último informe de Reporteros sin Fronteras de libertad de prensa en 2002. Es bastante importante porque también nos da esa visión del mundo. 1-1, Noruega, no baja de ahí, es decir, el país con las mayores libertades de prensa del mundo, democracia, los valores más altos en el mundo. Estados Unidos ha mejorado posición, nosotros hemos empeorado. Rusia ha caído. El peor del mundo, Corea del Norte, que ha caído aún más. Es decir, ese es el mundo que tenemos, ¿no? Entonces, para que veáis eso, que Rusia está ahora mismo en el 155, el último del mundo es 180, es decir, vagón de cola y tendiendo a quedarse muy, muy atrás. Ucrania también ha perdido, no porque estén haciendo políticas muy restrictivas, sino porque la guerra pues, ha obligado a tomar medidas que han sido muy drásticas. También fundamental, estamos hablando de la guerra, tenemos dos contendientes, pues un balance de fuerzas. ¿Quién es cada uno en esta guerra? ¿Qué tiene, qué pone en el tablero y con qué se enfrenta, ¿no? Y evidentemente, pues Rusia ha sido, y es pese a las pérdidas, una gran potencia militar, una de las mayores del mundo, una de las que más invierten, uno de los mayores ejércitos convencionales, no convencionales, y enorme cantidad de fuerzas y sobre todo grandes inversiones en armas de última generación para cerrar la brecha con Estados Unidos y China, ¿no? Y aquí lo tenéis. Parece desproporcionado al comienzo de la guerra, si parecía, es decir, un gigante y un pequeño. David y Goliat, un enorme país, una enorme potencia militar que invade un país mucho más pequeño con relaciones muy históricas. Hablamos también al comienzo de guerras lineales y no lineales. ¿Cuál es la gran capacidad de Rusia, heredera del Imperio Soviético? Pues mucho músculo, mucho hierro, muchas fuerzas convencionales, no convencionales y sobre todo esta foto que podéis ver aquí en la Plaza Roja, un clásico, los misiles intercontinentales. Rusia sigue teniendo el mayor arsenal nuclear del mundo. Es la mayor garantía que tienen para no ser atacados. Y una de las cuestiones también por las que se supone que ha podido invadir Ucrania con ese avance de la OTAN hacia sus fronteras.
Y en esta guerra lineal pues, ha basado siempre su fuerza. Y es también muy importante porque hay que considerar las guerras de Ucrania desde la caída de la Unión Soviética, que también nos van a llevar a esta guerra de Ucrania. ¿Dónde ha estado en guerra? Si olvidamos Afganistán, que empujó también a la caída del régimen soviético, 2 guerras en Chechenia, que vienen a ser guerras internas, una invasión de Georgia, un estado exsoviético pequeño, la participación en Siria y pocos conflictos más, en todos ellos muy, lo que se llama, disimilares, en el sentido de que una enorme potencia atacando pequeños países o combates en pequeños países donde su capacidad militar sobrepasaba a la de cualquiera de sus oponentes, como hemos visto sobre todo en Siria luchando contra el ISIS, aviones pues atacando al final a milicianos armados con Kalashnikov o lanzagranadas. Esta percepción de gran potencia, gran masa y victorias absolutas pues está muy enraizada en la mentalidad rusa. Y fundamental, la guerra no lineal, y lo estamos viendo. El grupo Wagner y todos los grupos paramilitares actuando no en nombre de Rusia como tal, pero actuando para intereses rusos, ahora mismo muy activos en África, retirando a potencias como Francia, la desinformación en la que son especialistas, la censura en la que son especialistas, los hackers en los que son especialistas y son muy difíciles sus ciberataques de definir quién es el origen, porque ¿quién ha sido? Rusia no. Se puede decir, oye, son cercanos, son lo que sea, pero no se puede apuntar directamente a Rusia. E incluso, pues, otros tipos de actividades, os pongo el supuesto envenenamiento a Abramovich, pues esos servicios KGB, FSB, operando, estos agentes encubiertos que van envenenando gente, eliminando personas por el mundo que no son cercanos al Kremlin o a Putin, ¿no? Es decir, esa no lineal oscura, ¿no? ¿Y qué tenemos? Pues que llega la invasión este 24 de febrero, después de esta conquista o esta toma que hicieron ya de Sebastopol y Crimea, fueron avanzando, ha habido una escala de tensión y el 24 de febrero invaden Ucrania. Fundamental, este término, una operación militar especial. Es una de las claves de este conflicto. Para Rusia, o para Putin o el Kremlin, es una operación militar especial. Y 3 claves. Terminar con las supuestas matanzas de separatistas prorrusos en las regiones del Donbass, del este de Ucrania, donde se supone que hay una mayoría rusa cercana a Rusia y que quiere ser anexionada. Derrocar un gobierno que ha sido legítimamente elegido en las urnas, que es democrático, pero que es considerado como neonazi. Tengamos en cuenta que, y repito, es importante, es un gobierno legítimo, elegido en las urnas y reconocido internacionalmente. Y por defender estos vínculos históricos y culturales y de sangre entre naciones eslavas frente a este acercamiento de Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN y el alejamiento teórico de Rusia. Estos son los 3 argumentos que ha planteado Putin y el Kremlin para justificar esta invasión. ¿Y qué nos encontramos? Pues que invaden el país con esta mentalidad. Vamos con todo, enormes convoys, como habréis visto, de material militar, enormes cantidades de tropas, blindados, camiones, atacando por distintos frentes, un ataque masivo en el que se han utilizado hasta armas de última generación como misiles hipersónicos, han utilizado todo el arsenal menos el nuclear y los aviones de última generación. Quitando eso, han tirado todo lo que tenían y lo han puesto todo. Y una de las claves en esta guerra convencional, ¿qué hacemos? Silenciar a los medios, ¿no? Es decir, no vamos a dejar mensajes. Esta es la torre de telecomunicaciones de Kiev, que es como nuestro pirulí en Madrid. Es un repetidor, es una gran antena, como veréis en muchas de las grandes ciudades europeas y del mundo, pues estas grandes antenas que repiten las señales. Pues esto, hasta aquí, llega al mundo analógico, es decir, hemos empezado a liberar una guerra analógica antigua, siglo XXI, pues ya nos hemos encontrado que muy bien, nos vuelas la antena, vamos a ver qué pasa, que a lo mejor pasa pero no pasa, ¿no? Y empezamos con las realidades. La Rasputitsa se ha comido al ejército de Putin, el barro que se comió a los ejércitos napoleónicos, el barro que se comió a las fuerzas alemanas, pues se ha vuelto a comer al ejército ruso, sorprendentemente muy experimentado. Pues lo han sufrido el barro, han sufrido la nieve y muchos de sus vehículos han acabado hundidos en el barro e inutilizados, incluso muchos de ellos recuperados por el ejército ucraniano que los ha puesto bajo su mando. La disponibilidad, es decir, el material que tenemos teóricamente en el papel, tenemos muy buenos equipos, pero si no están mantenidos, no tienen repuestos, ¿qué tenemos? Pues un montón de chatarra de última generación, pero chatarra inoperativa.
Y este es un camión de guerra electrónica. Esto, como tal, ya no es que cueste mucho dinero, es que es una herramienta ahora mismo en las guerras actuales fundamental para pues, inutilizar frecuencias de transmisiones de órdenes de tropas, satélites, órdenes de combate a aviones, a helicópteros. Es decir, esto inutiliza muchas fuerzas armadas, pues por sí mismo ha quedado inutilizado. La doctrina, es decir, en una guerra moderna, convoys enteros de tanque, esto se llama hacer tiro al pato. Que esto, meterte en un entorno urbano con esta guerra convencional de enormes columnas de blindados, pues esto es así. Os decía lo de los vídeos porque esto además que es sorprendente con los drones que habéis oído también y que os hablaré ahora de ellos, es otra de las armas más utilizadas en esta guerra. Los ucranianos casi lo están retransmitiendo en directo, lanzan el dron, lanzan los ataques, incluso en algunos canales hasta los van comentando en directo y se está viendo toda la guerra, combates entre infantería, combates o ataques a carros, ataques de helicópteros, está todo, vamos, disponible en internet, disponible en las redes, accesible a todos y es la retransmisión en directo de la guerra. Esto veis el vídeo y es sorprendente, es como ver una columna de tanques, ya no solo, y es la desgracia del coste de vidas humanas, pues imaginaos 20 tanques T-72 muy caros, muy potentes todavía, convertidos en nada, pues en apenas minutos. La operación especial, pues los aliados, para dar miedo, para dar esa sensación de que están apoyados, pues han recurrido a todas esas potencias o amigos a los que han ayudado desde el Kremlin en distintas guerras. Pues se trajeron a chechenos, se han traído a combatientes sirios, se han traído a distintos combatientes, sobre todo porque las fuerzas armadas rusas, y ya se está empezando a ver, no parecen estar muy contentas con el desarrollo de la guerra y ya, no digamos que está habiendo motines, pero hay mucha gente que está rechazando el ir a prestar servicio activo en el frente. Este es el caso de los chechenos. Los chechenos llegaron, que se iban a comer al país, intentaron acabar con Zelensky, se han vuelto a casa con unas pérdidas enormes, incluyendo algunos de sus mandos. ¿Y qué tenemos enfrente? Pues la preparación. Hablábamos antes de las guerras que ha librado Rusia contra otros enemigos. Aquí tenemos a fuerzas especiales de Ucrania. ¿Qué guerras ha librado Ucrania? Y es otra de las claves del conflicto. Guerras con Occidente. Última, Afganistán, donde también han estado hasta el último momento de la retirada. Doctrina estadounidense o doctrina OTAN en su manera de combatir, otra manera de hacer las cosas, equipos mucho más pequeños, mucho más potentes, con muchísima más tecnología, más ágiles. ¿Qué están haciendo? Pequeños grupos comiéndose a los grandes elefantes. ¿Qué cuentan también? Que han invadido un país al que iban a liberar. El país no quiere ser liberado. Como estáis viendo, muchísima gente se ha quedado en el país, sus élites están combatiendo, hay muchísimos profesores universitarios, periodistas, muchísima gente como nosotros que está en el frente combatiendo para evitar la invasión de su país y, como estamos viendo casi 100 días después de la invasión, incluso recuperando terreno e incluso en algún caso acechando las fronteras de Rusia. Los drones, como os contaba, pues otro ejemplo, convoys completos arrasados. ¿Os acordáis de aquel famoso convoy que iba a tomar Kiev de 70 kilómetros? Esa amenaza se difuminó, desapareció. Tal como llegó, se difuminó. La superioridad aérea, es sorprendente que un ejército como el ucraniano, con una escasa fuerza aérea, y tengamos en cuenta también restos o heredera de lo que dejó la Unión Soviética, pues está abatiendo a cazas de última generación como este Sukhoi ruso, y ha eliminado la superioridad aérea, que es algo fundamental en una guerra. Es decir, que Rusia no tenga esta superioridad de poder mover sus cazas para dar apoyo a las tropas en tierra, que está suponiendo que ni dominan el aire ni dominan el suelo, como se está viendo. Es decir, y de aquí viene esa paulatina retirada o ajuste de líneas de combate. Hundir la flota. Les ha hundido su buque almirante en el Mar Negro, les ha hundido una fragata de última generación, pues ahí tienen el impacto, es decir, les está dando muy duro y donde más les duele, sobre todo pues con mucha ayuda, como también veremos ahora. Y las cifras en contra, desgraciadamente, decenas de miles de muertos en ambos bandos, una enorme destrucción económica que supondrá unos costes de reconstrucción altísimos, gastos materiales enormes, es decir, la maquinaria bélica rusa está machacada, tienen dificultades para reponer porque las cadenas no dan abasto y con todo lo que se está haciendo de política internacional, pues no tienen ni materiales, ni chips, ni nada para construir más, con lo cual pues van agotando su potencia militar. ¿Qué tenemos también? Iban a desnazificar un país y vemos algo que era muy nazi y sobre todo en estos territorios, las fosas. Os acordaréis en la Segunda Guerra Mundial las operaciones de limpieza de los ejércitos no alemanes, pero de las fuerzas nazis, sobre todo las SS, pues en Bielorrusia, Ucrania y Rusia,
limpiando el país, pues aquí tenemos Bucha y probablemente aparezcan unas cuantas más, o como ya se ha visto en algunos vídeos, de soldados disparando a civiles. Crímenes de guerra, ya se empiezan a investigar y ya se habla abiertamente de crímenes contra la humanidad o de guerra y veremos cómo acaba. Prisioneros que se han encontrado muchos de ellos en una guerra que ni sabían ni comprendían ni para qué habían sido llamados, y también hemos visto a altos mandos, sobre todo pilotos o de las fuerzas acorazadas, diciendo que alguien les ha engañado, nos han traído una guerra que nos dijeron que era otra cosa, que veníamos a liberar un país y nos hemos encontrado disparando en ciudades a civiles y a personas inocentes. Y entonces como empieza a haber también pues ese ruido de fondo también en las Fuerzas Armadas rusas. Otra clave, mandos fuera de juego. Y aquí hay distintas maneras de ver mandos fuera de juego. Hablábamos antes de guerras napoleónicas con el barro y la nieve. Pues desde las guerras napoleónicas uno de los conceptos es que los mandos, generales, coroneles, no estaban en primera línea. Aquí han tenido que volver a poner orden, a ver qué pasaba, y muchos de ellos han caído en combate, estaban allí en posiciones y en combate con estas pequeñas fuerzas de operaciones especiales, pues han muerto. Otros han optado por suicidarse, muy ruso también, de esto no funciona, no es honorable, y han decidido suicidarse. Muchos de ellos están siendo detenidos, al igual que mandos de las fuerzas de inteligencia. El discurso que han dado en el Kremlin o el discurso que quiere creer el Kremlin no está acorde a lo que pretende Putin, pues han sido retirados y están pues técnicamente algunos bajo revisión médica, otros directamente en prisión, otros en su casa aislados. Y como decía, pues ahí tenéis algún checheno y algunos de otras fuerzas ajenas a Rusia, pues que han caído también en combate. Llevan unos cuantos generales ya caídos, muchos. Yo creo que además en las cifras me parece que creo que era ya en el primer mes, perdieron más generales que en toda la guerra de Afganistán, también para que tengáis una relación de pérdidas. Y la respuesta, aquí tenéis un helicóptero, es un helicóptero ucraniano de fabricación soviética, es un Mi-24, un ataque a una factoría, a una petrolera rusa, muy cerca de la frontera, pero es el primer ataque contra el suelo ruso desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, os la devolvemos. Esto como imagen para Ucrania fue, nos estáis atacando, os la hemos devuelto. Y ahí están, siguen avanzando, siguen recuperando terreno y como os digo, esta ofensiva en Kharkov, vamos a ver cómo acaba. Y fundamental, el posicionamiento ante un mundo pandémico, pospandémico que parecía debilitado, una China muy emergente, un Estados Unidos que no se encontraba y una Unión Europea de estados difusos, aquí somos una unión pero tampoco sabemos a qué estamos, pues lo que se ha conseguido es un gran bloque internacional. Y un gran bloque internacional también pues, posicionado en dos conceptos, o en un concepto de, si queréis, democracia no democracia, valores no valores. Y aquí, pues, lo que llamamos Occidente, se conoce como Occidente, frente a una Rusia que ha invadido un país de una manera ilegítima. Y tecnología, y empezamos a hablar de tecnología. Empezó la guerra y, como os contaba, pues Rusia atacó muchísimas infraestructuras. Empezó a hacer interferencia de satélites, degradación de GPS, cortes de satélites de comunicaciones, es decir, todo lo que estaba en su arsenal lo echó. ¿Y qué nos encontramos? Pues que Occidente, por generalizar, puso a disposición de Ucrania toda su tecnología. Pues todas las, o casi la mayoría de las organizaciones que cuentan con satélites o las organizaciones que cuentan con satélites ha empezado a darles o abierto todas estas imágenes, es decir, tienen muchísima inteligencia de satélites, tanto para el combate como, fundamental, para crímenes de guerra, porque con los satélites están buscando fosas y están buscando dónde ha habido ataques contra población civil. Otro caso es el de Elon Musk, que puso a disposición de la población civil y de las autoridades todas sus redes satélites y envió pues, muchísimos terminales. Es decir, todas esas tecnologías de doble uso puestas a disposición del gobierno de Ucrania y de las fuerzas en combate. Y no oficialmente todo lo que se les esté dando. Es decir, esos buques que se han hundido, la puntería viene por algo. Entonces, alguien, digamos que también discretamente, pues está facilitando cierta inteligencia. Otra clave de este conflicto, queríamos echar a la OTAN de nuestras fronteras, se comprende esta necesidad de tener las fronteras cubiertas y lo que han conseguido es que Finlandia y Suecia, históricos pacifistas o no alineados, pidan la adhesión y ya tienen pues, a la OTAN pues, prácticamente en todas sus fronteras. Hoy leía que incluso Bielorrusia ya empieza a desentenderse del conflicto, es decir, cómo está transcurriendo el conflicto, pues de los objetivos que se tenían inicialmente, está pues, sucediendo todo lo contrario. Y fundamental porque a la OTAN pues, ha conseguido unirla, es otra organización, al igual que la Unión Europea, que andaba pues, un poco dispersa en sus objetivos y en cómo estaba funcionando, pues la OTAN vuelve a ser un bloque.
Y otra clave de la OTAN, los suministros de Estados Unidos. Esto es fundamental y esto nos afecta mucho como Europa y en esta teórica política de defensa unitaria o unidos que teóricamente íbamos a tener. Desde el primer momento Estados Unidos está dando todo lo que tiene, sobre todo, y fundamentales, misiles contra carro y misiles antiaéreos y munición a millones, pero sobre todo los misiles. ¿Qué está sucediendo? Estados Unidos está dando equipos estadounidenses a todas las fuerzas europeas. Está facilitando que países ex Pacto de Varsovia, como Polonia y Rumanía, sus armas antiguas que eran de la Unión Soviética, las estén pasando a Ucrania y reciban material estadounidense. ¿Qué supone eso? Pues que a partir de ahora la mayoría de los países europeos, ¿qué material tienen? Estadounidense. ¿Qué vamos a comprar? Estadounidense. ¿Qué va a ser lo homogéneo? Estadounidense. Es decir, que para Estados Unidos esto ha sido estupendo. Y ya nos digo, pues eso, cómo están en bolsa las fábricas de armamento estadounidense. Y lo que os contaba, misiles, clave de la guerra. Es decir, un arma barata, un arma fácil de transportar, un arma que se mueve por cualquier sitio, en coches, en cajas, que llega por cientos en barcos y en aviones y se despliega rápidamente por el terreno. ¿Qué cuesta un carro de combate? ¿Qué cuesta un misil? Pues de estos tienen miles. Y el fin de la neutralidad, como os decía, Finlandia, Suecia, pues ya pidiendo su adhesión formal a la OTAN. Solidaridad internacional, lo hemos visto con todos los refugiados y los damnificados en todos los países. Ayuda, recepción de personas. Lo hemos visto de alguna manera también, y sale el tema de Eurovisión, pues la victoria de Ucrania en Eurovisión es una manera de, os damos también nuestro apoyo, ¿no? En todos los países, pues mucho apoyo a Ucrania, banderas en las calles, dinero, todo lo que han necesitado. E incluso dentro de Rusia, sus grandes deportistas, con ese hashtag pidiendo el fin de la guerra. Todo el que ha podido fuera de Rusia y fuera de la influencia territorial o del Kremlin, pues no estamos a favor de la guerra y es un mensaje que circula y existe, aunque mucha gente no lo cree, muchos rusos que no están a favor de la guerra. Es decir, es otra de las, yo creo, clave de este conflicto, el no acusar a Rusia porque no todos los rusos son favorables a la guerra. Y aquí lo tenemos, esto es una manifestación en Moscú. Esto solo se ha visto fuera de Rusia, las ha habido muy importantes en Moscú y en San Petersburgo sobre todo. Cientos de detenidos, condenas a activistas, periodistas, manifestantes. Y hablaremos ahora pues de todas las restricciones de libertades. Pues esa ciudadanía volcada en contra de la guerra, pidiendo la paz de un país hermano, pues que es Ucrania. Y nos encontramos pues estos nuevos líderes, un Putin al que ya se dice que puede incluso llegar a sufrir un golpe de Estado, por lo que rumorean, que se rumorea también que está enfermo de cáncer de repente, empieza a rumorearse muchas cosas que pueden acelerar, esperemos, el final de la guerra, y Zelensky convertido en ese gran líder, en esta persona muy reconocida y que ha metido pues, a su país en la Unión Europea de una manera rápida, es decir, un líder ya pues, muy occidentalizado. ¿Y qué nos podemos encontrar? Un put in the trash, el nuevo zarismo, ¿qué será? O sea, yo creo que es una de las cuestiones que tendremos que ver qué será de esta nueva Rusia, si sigue siendo con Putin, sin Putin, qué papel va a tener en el mundo, si, como dicen, va a ser ahora dependiente de China para todo, si va a quedar pues eso como un estado paria. Y empezamos pues ya a hablar de las cuestiones periodísticas. Y hablamos de leyes en Ucrania, pues empezó el conflicto y Ucrania pues tomó, para contrarrestar esta agresión rusa, leyes muy estrictas, sobre todo protección a los militares y sus familias, evitar la desinformación, cierre absoluto de todo lo que fueran canales rusos, prorrusos o en ruso, una, digamos, nacionalización de todos los medios para hacerlos más ucranianos. Y, sobre todo, dejar de exaltar a toda la gente que durante estos años ha estado defendiendo la ocupación de territorio ucraniano en base a esta supuesta soberanía rusa en el este o en Crimea. Penas de hasta 8 años máximo para quien incumpla. Los medios ucranianos, fundamentales, los públicos, se han agrupado. Están generando, sobre todo, informativos y noticias con la idea de dar una información lo más veraz posible y otra idea, proteger a la población civil. Si se enteran de que va a haber un ataque o tienen alertas, están continuamente informando a su población de id por aquí, no vayáis por aquí está habiendo ataques. Está siendo una herramienta bastante fundamental para esta protección de la población. Se ha fusionado también todos los medios privados con esta misma idea, dar información clara y concisa. Como os contaba, la suspensión de todos los canales rusos, había 70, para que os hagáis una idea de la influencia rusa en Ucrania. Y luego también muy importante, tanto organizaciones ucranianas de periodistas y sindicatos como internacionales, como es UNESCO y todas las grandes organizaciones sectoriales, están abriendo oficinas, sobre todo en la frontera cerca de Polonia y Rumanía,
para que los periodistas desplazados reciban ayuda, reciban equipos de protección individual como cascos, chalecos, ayuda económica o ayuda para salir del país. Y vamos a Rusia. Pues, como os contaba al principio, esta operación especial es la manera de llamar a este conflicto. Está prohibido llamarla guerra, ataque o invasión. Estos términos no existen en Rusia. Quien lo diga va a sufrir condena. Y han levantado un telón de acero informativo. Ya no solo con estas campañas que os decía al principio, desinformación, propaganda, envío de bulos masivos por redes sociales, grupos de todo tipo de activistas pues enviando información a países que ellos consideran hostiles, que somos todos los occidentales. Y clave también el cerrojo informativo que han hecho. Han activado, impulsado o autorizado nuevas leyes que cierran muchos medios porque si publican información que no es oficial o no se considera oficial, hasta 15 años de condena. Muchísimos medios no cercanos al Kremlin han tenido que salir del país, muchísimos periodistas están ahora trabajando desde estos países que os decía, o los bálticos, o en Estados Unidos, o también ayudados en Bruselas. Cargos también de traición a quien ataque o difame teóricamente a las fuerzas rusas. Todo lo que tenga que ver con desacreditar, con hablar de apoyos a las actividades extranjeras o promover manifestaciones como la que hemos visto, también tiene penas. Entre 5 y 15 años se pueden enfrentar los periodistas o los activistas, simplemente por publicar un tuit. Y entonces, ¿qué nos encontramos? Que está siendo la más amplia, se ve la represión, ya ha habido mucha, pero esta ya es la más importante de todos los mandatos de Vladimir Putin. ¿Qué ha supuesto? Pues ya no solo los medios rusos silenciados o cada vez más afines a la doctrina Kremlin, sino que los internacionales han salido del país. Todos hemos abandonado Rusia. Todos los que son europeos, los estadounidenses, pues para evitar estas sanciones. Y en este fuera de juego ya no solo es que toda la prensa internacional se haya ido, sino que Rusia ha quedado fuera de juego, tan fuera de juego como que está fuera de grandes organizaciones internacionales, de consejos como en algunos de Naciones Unidas. Ayer expulsaron a su agencia de noticias TASS de la Organización Internacional de Agencias de Noticias. Se están quedando pues, fuera de juego ellos mismos en este supuesto estado paria, ¿no? Y empieza pues, la respuesta internacional, y no es solo simbólica, no solo es poner banderas en nuestros informativos. Pues la primera, si atacan a las torres, pues vamos a recuperar un clásico muy de la Segunda Guerra Mundial, que es pues, esta onda corta. Y entonces, pues desde nuestras estaciones en Madrid, Londres, París o donde sea, o incluso rebotando señales por las antenas desde Polonia, Rumanía o estados cercanos, pues se están enviando informativos tanto en ruso, en ucraniano, como en inglés, específicos. Nosotros tenemos un servicio en Radio y Televisión Española en idiomas que se hablan en la zona, es decir, no en español, que no tiene sentido. Entonces, todos han hecho un esfuerzo por tener estos informativos y que lleguen a rusos y ucranianos. Es decir, se entiende que también los rusos necesitan estar informados porque es parte fundamental del conflicto. Ante el bloqueo de las webs y los cierres, pues han hecho espejos, es decir, organizaciones han creado espejos donde esos periódicos que han tenido que irse fuera pueden seguir publicándose. Se ha incentivado el uso de VPNs, que me imagino que la mayoría sabéis qué es decir, con las VPNs te saltas estos bloqueos, los muros dejan de existir y sobre todo algo fundamental, no pueden tampoco rastrearte ni condenarte. Entonces se está incentivando que tanto medios como usuarios activen VPNs y se ha disparado la petición de VPNs en decenas de miles % respecto a las que había en Rusia antes de la guerra. Redes sociales. Las redes sociales muy importantes han salido también del país y sobre todo han cerrado todo lo que tiene que ver información rusa o cercana al Kremlin. Excluidos, como os contaba, han sido excluidos de la Unión Europea de Radiodifusión, han sido excluidos del Festival de Cannes, han sido excluidos de esta organización de agencias internacionales, están siendo excluidos de todo y están siendo expulsados. Ya no solo nos hemos ido los medios de comunicación, se han ido también los de entretenimiento, Disney, Netflix, todas las grandes compañías, petroleras, bancos, todas las que os imaginéis han salido del país y están vendiendo sus negocios. Sanciones. La Unión Europea ha sancionado a RT, Sputnik, los medios teóricamente oficiales del Kremlin. Ya me imagino que si ponéis la televisión, estéis donde estéis, no los vais a ver en ningún país de Europa, tampoco en Estados Unidos. En muchos de estos países donde tenían sede han vendido la sucursal de ese país, están completamente prohibidos. Esto sí que es cierto que, por un lado, es un debate que hay ahora mismo en la Unión Europea, evita la propaganda. Por otro lado, también si estamos defendiendo la libertad de prensa, una censura desde la Unión Europea de estos medios, estamos haciendo algo que también les echamos en cara, que es censura. Pero se ha decidido que esta medida evita la propagación de propaganda.
Os pongo ahí el caso de Microsoft, también interesante. Microsoft se ha ido, parece que es simplemente una empresa que nos pone un correo electrónico. Se ha ido del país, Microsoft está poniendo todo lo que puede de su potencia tecnológica al servicio de la guerra contra los ciberataques. Es decir, todo lo que tenga ciberataques contra Ucrania, está Microsoft ayudando a que sean menos leves, a localizarlos y a evitarlos. Los móviles, fundamentales en este conflicto, como os decía, la retransmisión en directo continuamente y por redes sociales de lo que está sucediendo. Para todo, es decir, hemos conseguido entrevistar a militares o a personas que están en el frente, es decir, un Teams, un Zoom, un lo que sea, tengo un móvil, hablábamos antes, han tirado la antena de comunicaciones, ya hay internet, ya hay otras maneras de comunicarse, ya hay satélites, es decir, empezamos a tener muchos más medios, hay muchos canales, ¿no? Y los ucranianos, que son muy buenos en tecnología, pues están haciendo un amplio uso de ellos. Y tal es el uso que hemos encontrado en los móviles, que os pongo una cosa de la que yo creo que en nuestra empresa estamos muy orgullosos, que es esta plataforma, que es BeWitness. Es una plataforma que se ha hecho para que las personas con los móviles, ucranianos o rusos que estén allí y sean testigos de ataques a la población o de crímenes contra la humanidad, lo registren de una manera que pueda ser considerado un testimonio para utilizar en un juicio. Y esta plataforma que la hemos hecho está disponible y abierta por si la queréis ver, está en inglés, en ruso, en ucraniano y creo que en español. La hemos lanzado esta semana. O sea, yo, vamos, orgulloso de mis compañeros, he de decirlo, porque es una herramienta impresionante. Las redes sociales, pues la retransmisión sobre todo en esta fundamental, Telegram y TikTok. Aunque parezca mentira, son las dos que más están funcionando y por la que más información está circulando. También casi todas las redes sociales están haciendo un gran esfuerzo por la curación de contenidos, para que lo que entre o se difunda por ellas sea lo más cercano a la verdad. Anonymous, que os sonará, me imagino, a la mayoría, un grupo de hackers muy activos, pues está tumbando las webs de los principales medios de comunicación rusos y poniendo en ellos mensajes contra la guerra y llamando la atención a la gente de, pues eso, queréis morir por este conflicto y es hora de actuar, activados, es decir, que pongamos fin a este conflicto. Otras opciones, pues con este cierre pues nos encontramos actividades como la de los eslovacos, el Special Love Operation, que lo que utiliza es Tinder, es decir, se ha metido en Tinder, en Rusia, y a través de Tinder envía mensajes de lo que está sucediendo, vídeos de combates, noticias verdaderas, aplicaciones móviles, hackers que se meten en las aplicaciones, por ejemplo, sanitarias de la cita médica y te están mandando mensajes. Y donde están buscando todos los recovecos que se pueden para enviar mensajes de lo que está sucediendo a una población rusa que no tiene acceso a la información. Un Wikileaks, pues ahí tenemos DDoS Secrets, que es el similar, pues es la versión actual de Wikileaks. En el conflicto están desvelando un montón de información de los oligarcas rusos, poniéndola a disposición de medios para que difundan pues de dónde vienen sus fortunas, cómo las mueven, toda esta opacidad que tienen los oligarcas. Y tecnologías punteras, pues la inteligencia artificial. Aquí se está utilizando sobre todo en dos cuestiones. Una gran recopilación de perfiles de redes sociales para identificar a soldados, caso que tenéis aquí de un militar de uniforme más o menos de gala y uniforme de combate, es decir, sabemos quiénes sois y os ponemos nombres porque según os movéis con las cámaras que tengamos de circuitos de seguridad privados o cerrados, os captamos y contrastamos con lo que os conocemos de redes sociales. Sabemos quién eres, dónde estás, qué estás haciendo y a partir de aquí, pues para atrás. También está generando debate por la privacidad. Y luego, otra opción es, están localizando soldados rusos y les están poniendo nombre. Es decir, a las víctimas del lado ruso que se encuentran, que no saben quiénes son, les ponen nombre y lo que hacen es contactar con la familia y ofrecerles la devolución del cuerpo a sus familiares. Y entonces sí que es cierto que está habiendo mucho respeto por las víctimas y sobre todo ese esfuerzo de devolvérselo a las familias y que no queden pues, en el campo de batalla sin la atención que merecen. Las fakes, la intensa guerra por el dominio de la información y la desinformación. Y en esta guerra del siglo XXI ya es la primera vez que se ha utilizado un deepfake como arma de guerra, que es el presidente Zelensky pidiendo a sus fuerzas armadas que depongan las armas. Un fake que fue pues, contestado por el propio Zelensky diciendo, pues oye, muchas gracias, ya que deponéis vosotros las armas, os pido a los rusos que depongáis las vuestras. Y entonces, pues primera vez. Aquí tenéis el fake, aquí tenéis el verdadero. Problema de estas cuestiones, ¿a qué velocidad circulan los bulos? Vertiginosa, ¿verdad? Pues imaginaos que este fake lo empiezan a recibir todas las tropas ucranianas y, oye, que el presidente dice, que el presidente que dice, bandera blanca, nos rendimos todos. El caos puede ser considerable y la derrota inminente. Entonces, está habiendo un enorme esfuerzo por luchar contra las fakes. Tal es el esfuerzo que decenas de medios internacionales se han unido para esta plataforma que es Ukraine Facts
para luchar contra la desinformación y ayudar a los ucranianos en esta lucha contra la desinformación, y que todos los contenidos que están circulando, redes sociales, fotografías, noticias, lo más rápidamente posible queden verificados o queden desmentidos. Inteligencia abierta, los que os dedicáis a la inteligencia, está siendo espectacular el uso de inteligencia abierta, desde sistemas que reconocen vuelos, barcos, coches por las matrículas, personas, como os contaba antes, todo este uso de redes sociales, de sistemas de captación de todo tipo, de mapas, de satélites puestos en abiertos, está generando pues una enorme cantidad de inteligencia abierta utilizada por las tropas en combate y por los periodistas que están cubriendo el conflicto. Videojuegos. Me llama mucho la atención porque es uno de los vídeos que más circula. Arma 3 es un videojuego, que no sé si lo conocéis. Arma 3 es un videojuego convencional. Esta es una imagen de un combate real. Este es un blindado ucraniano disparando a un blindado ruso. Veis las imágenes y parece un videojuego. Es decir, los que juguéis o hayáis visto vídeos, pues es eso, la imagen de una cámara térmica, vemos el combate y parece un videojuego. Arma 3 es igual. Está el realismo que hacen vídeos, y ya han puesto hasta soldados ucranianos y rusos y el armamento que está en combate para generar vídeos. Y esos vídeos circulan como si fueran reales y tienen una difusión enorme de derribos de aviones, de ataques, de infantería, de destrucción de carros de combate. Pues diferenciar la realidad de la ficción a veces muy complicado. Listas negras. También nos estamos encontrando que las tropas rusas, en algunos casos, sobre todo en Mariupol, iban con listas negras en las que ya se incluían a periodistas. Está habiendo amenazas, ha habido ya bastantes fallecidos de periodistas que estaban cubriendo el conflicto, y el International Press Institute, que es una red internacional, lo que ha creado es este sistema, que es el tracker de ataques y de restricciones, en la que va incluyendo, no está actualizado, os pido perdón porque es de la semana pasada, las víctimas, las legislaciones restrictivas, todo lo que está sucediendo en el conflicto, que sea ataques contra las libertades o contra los periodistas, está quedando aquí reflejado. Si os interesa, también está en abierto y disponible en su web, e incluso si sois de algún medio, se puede integrar en vuestra web, si queréis ponerlo, está disponible. Y luego otra cuestión, pues el interés que nos despierta a los medios. Empezó el conflicto, todos nos volcamos con Ucrania, casi 100 días después, Pegasus, la final de la Champions, Eurovisión, el interés pues ya es otra guerra, ¿no? En Yemen creo que siguen en guerra, en Siria creo que siguen en guerra, en Afganistán con los talibanes a ver cómo va la cosa, ¿no? Nos llaman mucho la atención las cosas, nos olvidamos de ellos, pues aquí tenéis gráficos de cómo en digital, sobre todo, pues ha caído ese interés por cubrir la guerra, y que esperemos que caiga del todo, porque llega la paz ya en algún momento, ¿no? Y un apunte final, sobre todo a los que sois del mundo periodístico, pues que hablamos eso, de naciones avanzadas, teóricamente democráticas, defensoras de sistemas que garantizan derechos de sus ciudadanos, caso de Rusia y Ucrania, sobre todo Rusia, importante por su papel en Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, y que tenemos que recordar el valor que tienen o tenemos los medios de comunicación libres, independientes e imparciales, para contar con lo que está sucediendo y hacerlo con la mayor verdad o veracidad posible, y sobre todo por proteger a nuestras democracias y ciudadanos. Y muchas gracias, y que espero no haberme pasado de tiempo y no haberos aburrido mucho. Aburrido no, nos has ofrecido una cantidad de información espectacular. Yo ahora quiero que establezcamos un diálogo, porque ha ofrecido muchísima información, pero muchísima, y tantos aspectos. Es que es una guerra que es multifactorial, hay tantos aspectos diferentes, que yo os voy a rogar que, como estamos de cerca, podáis ya hacer incluso las preguntas de viva voz. Pero hay una, yo que, como soy el que modera esto, voy a ser el primero. No te voy a pedir... Bueno, sí, voy a pedir que saques tu bola de cristal de la experiencia y a ver si eres capaz de diagnosticarnos de cuál será el final y cómo será el final de este proceso, porque algún día deberá acabar. Es un análisis, perdón, jodido, pero bueno, sí. Yo creo que... Pues, dada la información que has demostrado que tienes, la capacidad de análisis también, que con esta conferencia donde has tocado aspectos que yo casi ni conocía, aunque todos nos ha sonado todo, pero ¿qué diagnóstico harías? ¿Cómo sería ese final? No cuándo, pero ¿cómo será? ¿Qué crees tú que pueda ser?
Pues, vamos, la bola de cristal enorme. Así que, a ver, yo creo que es muy complejo. Ahora mismo sí que parece que sobre todo está habiendo dos factores. Una, que, como os comentaba, este conflicto empieza a caer ya en el olvido. Ya parece que todos nos hemos acostumbrado a pagar el combustible a 2 euros y todas las materias primas a precios desorbitados, y que parece que ya pues, no nos afecta. Y pasado ese impacto, si parece que el mundo se acostumbra a esta nueva normalidad de precios, se va a perder interés. Está sucediendo otra cosa, que es que las fuerzas rusas están teniendo enormes pérdidas y que, aunque parezca mentira, también Occidente se está quedando sin munición. Claro, todo lo que se está consumiendo pues es difícil de reponer a esta velocidad, ¿no? Entonces, por un lado, podemos encontrarnos con que el conflicto se estanca y entra en un conflicto, pues como estaba hasta ahora, latente en unas fronteras, sobre todo pues eso, a ese lado del Dnieper, y quedan en el este de Ucrania. Esos territorios no quedan reconocidos y quedan ahí estancados. Eso pues puede prolongarse como otros conflictos que están abiertos en el mundo. Y la otra, pues que o por sí mismo o no por sí mismo Putin decida dar un paso y se encuentre una solución pactada internacionalmente al conflicto que devuelva, yo creo, que la estabilidad que necesita el mundo para volver a la normalidad que teóricamente ya teníamos post-COVID, pues muchas cosas, ¿no? Es decir, yo creo que además el mundo demanda ya un poco de paz. O sea, ya hemos vivido tan vertiginosamente tantas cosas en tan poco tiempo que yo creo que Estados Unidos quiere paz, China quiere paz, sus economías también están sufriendo, sobre todo la China, que además con este nuevo brote de COVID lo está pasando mal. Y yo me imagino pues que en algún momento alguien dirá, oye, esto ya, sea como sea, ya, hasta aquí, vale, ya destrucción, y espero que sea esta de una manera consensuada lo más mundial posible y lo antes posible, vamos. Muy bien. Preguntas, por favor, seguro que tenéis alguna. Tú no vale. Vale. El comodín. Chilla un poquito y se te irá bien, no te preocupes. Pues, a ver, sí te diría que una parte importante de la sociedad rusa es muy pro-Putin. Es cierto que el país se ha crecido, se han enriquecido, y sobre todo pues todas estas élites cercanas a los oligarcas lo que no quieren es que este régimen caiga. Hay mucha gente que vive en este silencio o ignorancia. Hay mucha gente que añora al régimen soviético y cómo se vivía en la Unión Soviética. Vamos, de hecho, se ven muchos carros de combate con la bandera soviética, batallones con banderas soviéticas, la exaltación que hemos visto el otro día en el desfile de la Plaza de Mayo, pues recordando estos valores de gran potencia. Pero sí que es cierto que por otro lado se está viendo, es decir, el consumo, como decías, de esta radio se ha aumentado mucho. Sí que se están logrando cifras, porque es difícil medir las audiencias de radio, nadie sabe quién consume, no hay un medidor, y menos en un territorio técnicamente enemigo, pero sí que se está viendo que hay mucha respuesta, que sí que se está captando mucha. En redes sociales sí que se está viendo que va habiendo actividad de gente que ya protesta. Y ayer, por ejemplo, ya hubo algo que yo creo que es muy relevante, que no sé si lo habéis visto, es un coronel en la televisión pública rusa hablando muy abiertamente del conflicto y de cómo estaba yendo realmente. O sea, yo no sé qué será de ese coronel, si le mandaran a Kamchatka o a la frontera con Corea del Norte, le darán un empujón y Kim Jong-il le va a poner el próximo misil que tire, porque el futuro de este hombre puede ser dudoso, ¿no? Entonces sí que es cierto que se va viendo este mensaje de protesta, y sí que hay mucho activismo en Rusia contrario a Putin, vamos, y toda esa actividad sí que está en la calle y en lo posible en redes sociales, pero también tened en cuenta, claro, que el grifo se ha cerrado, es decir, ya no tienen acceso a redes. O sea, de hecho, Rusia se plantea incluso hacer un corte de Internet y crear su propio Internet, ya para salirse más aún de todo, con lo cual vivir en su propia burbuja. Claro, y en esa burbuja, si no ves lo que fuera, tu capacidad crítica o tu conocimiento de los hechos pues es muy, muy limitada, pero sí que se ve que va habiendo ya más disensión. Una cuestión para que dé tiempo a pensar. A mí me ha sorprendido muchísimo la capacidad de Ucrania de establecer todo este complejo sistema o ecosistema de información, llamémoslo así, redes sociales, todo lo que has planteado. Por ejemplo, si esto nos hubiera ocurrido en España, ¿hubiera sido igual?
estamos en un nivel, o sea, estamos en el siglo XXI, estamos en 2022. ¿Seríamos capaces de establecer una mecánica de información como arma de guerra, o de defensiva o de ataque, como lo han planteado Ucrania? Zelensky se ha convertido en el emblema, ¿no?, en la cabeza visible de todo ese ecosistema informativo. Pues, como has contado muy bien, además. A ver, yo tengo dudas, no me he leído la última estrategia nacional que se ha publicado recientemente. Pues entiendo que la información no deja de ser una cuestión fundamental, tanto por pura estrategia en tiempos de paz de lo que somos y hacemos como país. Es decir, oye, turismo, en el caso, por ejemplo, de Castellón, que ayer me contabais, todo lo que se fabrica aquí, es decir, en lo que vendamos Castellón fuera la actividad, lo que somos la universidad, es decir, lo que somos como profesionales. No sé si está recogida ahí. Yo tengo la duda, y esto te hablo ya como periodista, si no sé vosotros qué opinión tenéis, si nosotros mismos seríamos capaces de aceptar que, por ejemplo, viniera un gobierno, fuera el que fuera, y en tiempos de guerra nos dijera: os tenéis que unir todos, va a quedar todo bajo una plataforma y este es el mensaje que hay que transmitir, y a lo mejor pues muchos levantarían la mano y decir: no, esto es censura, o esto es manipulación, o estos son órdenes, atenta contra mi ética profesional, y yo no. O si se pudiera dar, y que a través de colegios profesionales o grandes corporaciones o lo que fuera, si se pactara pues este uso de la información. Yo creo que sobre todo pues esa protección de la sociedad y esa protección de la verdad, ¿no? Entonces yo creo que bien estructurado sí sería posible. Ahora nosotros, como profesionales, y te añado la coletilla, como españoles, siendo también tal, no lo sé si seríamos capaces de agruparnos y dar esa respuesta unida. Me gustaría pensar que sí, pero... Bueno, a ver, ¿quién quiere preguntar? A ver, voy a dar por orden de reloj, ¿vale? Juan Carlos. Pues, a ver, yo, si no os importa, voy a beber un poco de agua, estoy... Sí, por supuesto. Es que llevas una hora hablando ya, sí, es normal, es que no tenemos detalles aquí. A ver, pues la logística yo creo que es fundamental en los dos bandos. Así que es cierto, como os contaba, Rusia entró, pues como está acostumbrada, como un rodillo. Lanzó todo. ¿Y cuál fue el problema? Pues que muchas de esas unidades se fueron quedando por el camino, o bien por mecánica, o bien porque no les llegaba el combustible, y habéis visto esas imágenes de campesinos rusos, ucranianos, con los tractores llevándose blindados que se habían quedado literalmente tirados. Y sí fue importante, y sobre todo, pues el caso este que os contaba los generales, llegó a tal punto la invasión que muchas unidades no sabían ni dónde estaban, ni dónde iban, ni con quién se comunicaban, ni de quién recibían órdenes. Y llegó un punto que ya no sabían. Entonces también se crearon estas grandes columnas de: oye, nos vamos agrupando. Se han dado casos de muchísimas unidades muy amplias en personal y equipos que no sabían ni dónde estaban. Casos como, os acordaréis de cuando tomaron la central de Chernobyl, esta unidad que acamparon en aquel campo, que acabaron todos intoxicados por radiación. Es decir, sobre todo en primera línea ha parecido que ha habido mucha descoordinación. Ahora parece que ya en el este han conseguido pues centrarse un poco más, pero que fue como lanzamos la ola y en algún momento pues perdieron. Caso contrario el ucraniano. Los ucranianos yo creo que llevaban mucho tiempo ya pensando que iban a ser atacados. El despliegue fue espectacular, sobre todo de sus unidades más preparadas de combate, rápidamente pues eso, en primera línea, acosando, atacando, parando convoys, y eso ayudó también a mantener Kiev libre en este primer impulso, y otras grandes ciudades, y volver a recuperar terreno. Y la inteligencia pues fundamental. Yo creo que, y esto es opinión personal, creo que a Putin le han vendido el discurso que él quería oír, sobre todo su inteligencia, de esto lo tomamos en 2 días, al tercero estás paseando por Kiev saludando así, al cuarto vuelves a Moscú y todo estupendo, y has liberado Ucrania y has demostrado Rusia lo que es, y hablamos de Novorossiya y de esta expansión de Rusia, y volvemos a estar aquí. De ahí las detenciones y las caídas de grandes mandos tanto de las Fuerzas Armadas como de los servicios de inteligencia. O a Ucrania le han dado cheque blanco, con todo, israelíes, americanos, europeos, es decir, ¿qué queréis? Aquí lo tenéis. E inteligencia de mucho valor. Lo que os decía, esos barcos no se hunden si no sabes dónde están, con qué les vas a tirar y dónde les vas a dar. Y con eso, pues, muchas más cosas. Dónde se están moviendo las tropas
ha habido pues, muchas emboscadas a grandes concentraciones de tropas. El otro día, pues, cruzando un río, acabaron con una unidad completa. Es decir, hay mucha inteligencia. Y yo creo que está jugando a favor, y además lo que hablamos también de esa doctrina. Es decir, ellos sí que entienden esta doctrina occidental porque han estado trabajando con nosotros. No son OTAN, pero han estado aquí. Han estado en Afganistán, han estado en otros conflictos, han sido parte de estos despliegues de fuerza, con lo cual saben cómo actuar y lo han demostrado, vamos, una eficacia y una eficiencia absoluta, vamos. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Eleva la voz? Sí, hola, David, muchas gracias por tu excelente conferencia. Una de las fotos iniciales, quizás previas a la conferencia, es la famosa de Putin y Macron distanciados por esa enorme mesa, ¿no? Y cómo la política de comunicación de Putin realmente no ha avanzado. Sin embargo, la de Zelensky, bueno, cómo ha cambiado el verde militar, ¿no? Y ha logrado ese discurso institucional llevárselo a su terreno. Me gustaría saber tu opinión sobre esto y cómo si crees que Putin va a evolucionar algo o se va a quedar estancado en esa mesa a 2 metros de Macron o se nota algo de evolución al menos, diciendo, bueno, parece que nos están ganando también en el discurso de evolucionar. Pues, a ver, yo creo que Putin se va a quedar solo en la mesa. Me da que hasta los bielorrusos en algún momento van a disimuladamente quitarse de en medio y algunos aliados también, sobre todo porque ya ven que esto les va a ir muy en contra según pase el tiempo. Putin ya creo que no recibe llamadas apenas de ningún líder internacional, pues quitando eso, sirios, norcoreanos, etcétera, etcétera, es decir, los estados pues, menos democráticos del mundo, y se ve pues, en una de las diapositivas que os puse que son quienes votaron a favor y en contra de que fueran expulsados de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuando expulsaron a Rusia, y veis quiénes votaron en contra y quiénes le apoyaron, con una abstención de China que se quedó un poco de, a ver, yo no quiero tampoco, están así en general en este conflicto de ni puedo ir para adelante ni puedo ir para atrás y prefiero no opinar, ¿no? Entonces, esa foto, yo me imagino que Putin en lo que pueda, cada vez la mesa más grande, pero cada vez más solo, o acabará en una mesita pequeña y veremos dónde, que esa es la otra, de a ver dónde acaba. Gracias. Siguiente pregunta. Elena. Sí. Bueno, la imagen de Putin la conocéis todos, ¿no? Enormes desfiles militares, esa imagen de entrando en el Kremlin con militares vestidos de gala, con uniformes antiguos abriéndole puertas y toda la gente y cercanos pues casi rindiéndole pleitesía, esa imagen de enorme líder, casi el zar, ¿no? De grandeza, ¿no? Y yo pues imagino que en este conflicto la imagen que ha vendido es soy el zar, recupero lo que es esa gran Rusia, lo que pretendemos que sea gran Rusia, que yo supongo que en algún momento de locura también, como se habló al principio, hasta se planteaba invadir Polonia si la cosa iba bien. O sea, aquello ya era otra cosa porque Polonia es OTAN y ya hablamos pues, de esas armas nucleares que andan por ahí. Entonces ya yo creo que alguien le dijo, mira, vamos a frenar esto un poco, pero en este momento inicial de invadimos Ucrania, si esto no ya lo hemos resuelto, volvemos a poner la frontera en Berlín. Zelensky, pues Zelensky, a ver, no deja de ser, yo no sé si tiene equipo o no, imagino que sí que tendrá gente que le ayuda y también digo que supongo que todas las redes sociales como tal le están dando todo el apoyo posible en lo que necesite. Él por sí mismo es un gran comunicador, como habéis visto era o es un actor, o sea, le llaman payaso, es un cómico realmente, la traducción es que es un poco fea, o sea, la gente que le llama payaso no lo es un cómico que hace humor, ¿no? O sea, no es que sea un bufón. Entonces él está muy acostumbrado a representar, a estar donde hay que estar y a estar mezclado con gente normal, ¿no? A un trato como estamos tú y yo ahora, de cara a cara y no separados por una gran pompa y grandeza. Entonces, yo creo que sí que claramente entendió el mensaje, es decir, nos están atacando, estoy en primera línea, y esa para mí fue la clave. Según nos están atacando, estoy en primera línea, aquí en Kiev, bajo las bombas, con los míos. Y frente al discurso de que me voy y que huyo en un helicóptero con los americanos, yo me quedo. Y esa fue su gran victoria, es decir, todo el país volcado, o sea, ha cohesionado al país de una manera increíble. Si hubiera huido, ¿qué hubiera pasado? Un presidente en el exilio y un país tomado. O sea, nadie hubiera defendido el país. Si el presidente no se lo cree, ¿quién se lo va a creer? O sea, que por él y yo creo que por toda la ayuda que tiene, seguramente, pues él por sí mismo muy bien, más el afinado que le puedan dar desde fuera.
¿Alguna pregunta más? Que seguro que las habrá. Gracias. En primer lugar, felicitarte por la exposición que has hecho, clarificadora y con unos amigos que no conocíamos hasta ahora, proponemos dentro del contexto que nos has marcado. Enhorabuena. Muchas gracias. Yo quería preguntarte, estabas hablando que dentro de la Unión Europea nos genera cierta inquietud o cierto nerviosismo al tener que emplear métodos que están empleando vosotros en cuanto a censuras. Estabas hablando de Sputnik y de algunas Sí. ¿Qué métodos tenemos nosotros para que la información se imponga a la desinformación sin necesidad de llegar a estas cosas? Pues, a ver, yo creo en general, pues casos como el que hemos visto de sistemas de verificación como el Ukraine Fact, es decir, la suma de oficinas, organismos, instituciones que hacen verificación. En nuestro caso, Radio Televisión Española, nuestro departamento de verificación, igual que tiene EFE, igual que tienen otros medios. EBU-UER, conocida como Eurovisión, que es la gran asociación de medios públicos europeos, todo también el esfuerzo que está haciendo por esta verificación, todas las políticas de la Unión Europea, es decir, no existe un mecanismo conjunto, pero sí que existe, digamos, un esfuerzo común para evitar esa desinformación. Y luego estamos los profesionales, es decir, que yo entiendo también que nosotros tenemos nuestra experiencia y conocimiento para saber casos que están sucediendo, si son verdad o es mentira, ¿no? O sea, pues imagina que nos dicen de repente Kiev va a caer porque hay un enorme ataque blindado y lo que te ponen es una columna gigante de tanques en medio del desierto y un tipo con turbante, y dices, pues hombre, esto o es Afganistán o es Siria, por el tipo de tanque, por el tipo de miliciano, soldado, Ucrania no puede ser, y menos un país que ahora tiene nieve. Entonces, yo creo que pesa mucho también esa experiencia que tenemos, ¿no? Y sobre todo que hace ya tiempo que los que somos periodistas pues nos gusta mucho la inmediatez, pero también nos damos un respiro ahora, ¿eh? Vamos antes de que suene el teléfono y nos crucifiquen, vamos a tener claro lo que ponemos en donde sea, y sobre todo en las redes, que esto, como os decía, vuela. Entonces, intentamos dar una información pues lo más veraz posible y sobre todo pues con un contenido contrastado y que sea útil. ¿No piensas que el público en general igual está poniendo al mismo nivel ese esfuerzo que estáis haciendo vosotros por verificar que las noticias que salen más ligeras y de cualquier fuente? Sí, bueno, claro, aquí, a ver, yo creo que también tenemos dos efectos, ¿no? Una es, y está pasando mucho en general en el mundo, es la desvinculación de la población de los medios de comunicación, es decir, consumos que van cayendo, desgraciadamente, una desafección. En muchos casos pues consideran que son afines a lo que sea, intereses políticos, comerciales, el que sea, y entonces pues público que abandona, sobre todo yendo a redes sociales porque consideran, oye, que yo cojo esto, me llegan 3 WhatsApp, 4 Twitters y demás y yo me doy por informado. Ahora, ¿qué te ha entrado? ¿Quién te lo ha enviado? Es verdad, es mentira, pero la gente, desgraciadamente en muchos casos les vale con eso, y ya no solo es que le valga con eso, sino que lo mando a todos. O como hablábamos ayer, llegas al bar y yo aquí soy ministro de tal y te cuento esto, y mañana hablamos de fútbol y soy entrenador, y mañana hablamos de esto y soy el presidente del gobierno. Y entonces pues eso se esparce muy rápido y yo creo que también hay mucho interés por la gente de cosas que son muy llamativas, de mira qué ataque, pum, y vuela. Entonces sí, o sea, desgraciadamente digamos que quizá a lo mejor también la gente debería ser consciente de que debería tener más interés en cómo se informa y en ser un poco más críticos y en su formación de opinión, vamos. Pero eso ya también entiendo que es una cuestión individual y personal y que en lo posible pues los medios tenemos que hacer lo mejor posible, pero que llegamos hasta donde llegamos. Una pregunta que me supongo yo. Vamos a ver, ya no como periodista, fíjate, como experto militar o de estrategia militar. Si te das cuenta, la guerra no ha llegado todavía a los 3 meses, ¿vale? Y hemos visto unos desarrollos dispares durante el transcurso de la guerra, pero al final, ahora que se cumplirán 3 meses de guerra, tenemos que desde Girona hasta Algeciras, que es lo que digo yo, la costa, toda la costa, todo el mar, acceso al mar de Ucrania está prácticamente en manos rusas, salvo la zona de Odessa, que no tardarían mucho si quisieran. Y al final el objetivo, no sé si era, yo creo que el objetivo que teníamos previsto o creíamos que iba a ser así, era toda la ocupación instantánea de Ucrania, etcétera, etcétera. Pero al final lo que sí que Putin ha conseguido ha sido la ocupación estratégica de Ucrania. Primero empezó con Crimea, hace 5 o 6 años,
y después ahora el Donbass ya es prácticamente suyo y todo el acceso al mar lo tiene prácticamente bloqueado Ucrania. ¿Ese podría haber sido el objetivo o a partir de ahí crees que va a haber otras fases de guerra o se va a quedar ahí o ha sido un resultado a medias de Rusia? Porque al final todo indica que en tan solo 3 meses toda la costa mediterránea, haciendo comparación con España, la ha ocupado, y ocupar desde Girona hasta Algeciras todo un acceso al mar de un país como Ucrania no es tan fácil en 3 meses. Lo que te quiero decir es que la información, la que estamos viendo, la corriente de opinión, los analistas, etcétera, que está diciendo que Putin no sabe hacer una guerra, al final ha conseguido un objetivo muy potente, ¿no? No lo sé, a ver, es una opinión. No, evidentemente Putin sabe hacer una guerra, a lo mejor lo que no sabe es cómo librarla, pero saben muy bien hacerlas, eso sí que es innegable, vamos. Tienen mucha experiencia y es un país que lleva muchos años en muchos conflictos de diversas maneras. Éxitos, a ver, yo creo que no lograron el éxito inicial, que era esta guerra relámpago, y no tanto ocupar el país. O sea, su idea seguramente era llegar aquí, derrocar a Zelensky, al gobierno de Zelensky, y poner un régimen títere, y él volverse como tiene a Lukashenko en Bielorrusia, y tener un estado colchón, afín al Kremlin, o a Rusia, o a Moscú, a quien sea, pero haciendo un tapón con Europa, teóricamente independiente. Entonces, es decir, yo creo que esa era la clave, sobre todo por no involucrarse. No tener que tener tropas, no tener que hacer una ocupación, porque eso lo hemos visto en Afganistán, lo hemos visto en Irak, el coste que tiene para cualquier potencia. O sea, ha ido variando de objetivos en función del desarrollo de la guerra. A ver, yo entiendo que su primera idea era esa, es decir, llegamos aquí, desmantelamos este gobierno y nos volvemos. ¿Cuál ha sido la siguiente? Necesito una victoria. O sea, si yo me vuelvo a casa con este desastre, duró 2 días. ¿Qué voy a hacer? Consolidar la ocupación militar de lo que teóricamente ya tenemos, que es este del país, sobre todo Crimea, donde está la flota del Mar Negro, que es su gran base allí. Entonces, de alguna manera, decir, oye, este territorio ya efectivamente lo podemos considerar ruso. Ya no deja de ser Ucrania, y es al comienzo, cuando se empezó a hablar de negociaciones de paz, una de las primeras cosas que dijeron, este territorio pasa a ser ruso. Que Zelensky dijo, no, la integridad territorial no se pacta, es decir, esto es Ucrania, esto es Ucrania. Entonces yo creo que necesita algún tipo de triunfo, que es esta ocupación territorial reconocida, que pasa a ser una autonomía dentro de Ucrania, pero de alguna manera dice, oye, esto, pero algo, o sea, él necesita algo. Otra cuestión que también quería plantearte, durante todos estos 3 meses casi de guerra, se ha planteado como unos dientes de sierra la posibilidad de una guerra nuclear o de ataques nucleares. Ahora estamos me imagino que la opinión pública irá en ascenso al entrar Finlandia y Suecia en la OTAN, con lo cual, como has explicado muy bien, prácticamente toda la frontera occidental de Rusia es OTAN, prácticamente. Sí. ¿Esa posibilidad en realidad podría existir? ¿No es una guerra de propaganda? ¿Es la mera amenaza de un jaque en ajedrez? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Sí, al final es el riesgo siempre está ahí, porque hay existencia de armas sí. nucleares, ¿no? Pero bueno, llevamos décadas teóricamente de este balance nuclear, ¿no? Se vivió más intensamente en la Guerra Fría. Desgraciadamente las armas nucleares están ahí, todos sabéis el efecto que provocan si se utilizasen. Pero vamos, yo creo también, es importante recordar una cosa. Rusia, de alguna manera, tiene Kaliningrado, entre los países bálticos y Polonia, es un pequeño enclave, ahí tiene armas de cierto alcance, nucleares, tiene la frontera, y hay que entender que Rusia, pues como gran potencia, pues estos territorios tapones los puede necesitar para no sentirse acosado. Y os recuerdo, si queréis, hacemos a la inversa, qué pasó cuando la Unión Soviética llevó misiles a Cuba. Una enorme crisis, ¿no? Entonces, claro, ese discurso también de si os estáis acercando, si además Estados Unidos, como está pasando también, se ha ido retirando de los grandes tratados de limitación de armamento, si además me estáis trayendo algo que no está en los tratados, que son las armas antibalísticas, y me estáis rodeando, es decir, mi capacidad de disuasión es nula. Entonces, claro, yo me siento amenazado. Tiene cierta lógica, decir, oye, si queréis que el tablero de ajedrez sea el mismo, no me lo levantes, porque mis piezas se caen. Entonces yo creo que eso, espero que siga siendo así, pues ojo, sí, porque, a ver, está claro que aquí, si alguien algún día pulsa el botón, o sea, va a ir todo el mundo detrás ¿Y qué opinas de esa, yo creo que esta caricaturización de la figura de Putin? No sé si es lo que se nos ha vendido después, durante el transcurso de esta guerra. Pero claro, un líder que controla un país, tipo, como tú decías, casi como si fuera soviético, el aspecto
o el zarista de la figura de Putin, etcétera, etcétera, no deja de ser un arma propagandística de autodefensa o de ataque a Rusia, porque yo insisto, tonto no debe ser. Ególatra es posible, pero tonto seguro que no. Sí, lo que pasa es que el ser ególatra también te lleva a hacer muchas tonterías. Eso. Sí, vamos, ahí las imágenes las conocéis todos, ¿no? Putin haciendo judo, Putin con el hockey, Putin tal. Entonces esa imagen de venta de gran líder carismático, pues también llega un momento en el que caes eso en el... O sea, pues esa imagen tipo Rambo en el bosque o tantas de esas, claro, tú mismo estás cayendo en clichés de alguna manera de pues, tu propia respetabilidad. Pues a lo mejor ahí en Rusia es muy alta, pero fuera es pues dudosa, ¿no? ¿Alguna pregunta? Señor Lafuente, ¿hay algún otro? Porque señor Lafuente, yo como estoy cansado de verlo, no, es broma, es broma. Juan Ángel. Sí, a ver, yo entiendo que sí, sobre todo porque como el presidente es el líder o la cabeza de las Fuerzas Armadas del país y lo hemos visto en muchos países. En este caso, él va con una camiseta que para mí, en la prenda del uniforme, es lo más básico. Es decir, se está igualando a cualquiera de sus soldados en las peores condiciones. En otros países hubieras visto a alguien con el pecho caído, arrastrando medallas, un uniforme lleno de dorados y soy el líder, ¿no? Que lo hemos visto también. Entonces yo creo que él, pues ya no solo lo que hablábamos antes de me he quedado, estoy aquí en primera línea, sino que además soy uno de vosotros y como se ha visto también estoy en el búnker cenando, os voy a visitar a primera línea, pues comparto vuestras fatigas. Este otro señor está en un palacio, mandando aquí a gente a morir, a niños, a chavales, Entonces es muy dispar la imagen, claro. Y la desnazificación, pues yo también entiendo que, a ver, que si se supone que Rusia es un Estado ahora mismo democrático, no comunista, desde hace décadas, porque siguen llevando o glorificando a la Unión Soviética, es decir, un poco, ¿no? Es decir, y desnazificar, pues evidentemente, claro, en la Segunda Guerra Mundial muchos ucranianos, había batallones de las SS, como bien dices, como los había franceses, los había británicos, o sea, fue una guerra tan compleja que sí que hubo, pero también hay que recordar la historia de Ucrania, que es muy larga. Y Ucrania ha hecho territorialmente por muchas combinaciones, ha sido parte de países que ni nos imaginamos, con la Gran Polonia, o hay que recordar a Stalin cómo les trató, ¿no? Con toda la hambruna. Entonces hay que recordar también, pues si hablábamos de mapas, pues también tendríamos que hablar de la historia de los países para entender que llegamos a un hoy porque ha habido muchos mañanas, o sea, muchos ayeres, perdón. Entonces, que la gente no se enfrenta porque sí, es que a lo largo de la historia pues ha ido sucediendo cosas, ¿no? Entonces también es muy fácil vender eso de te voy a liberar porque eres un nazi. Vamos, bueno, pues entonces yo te liberaré a ti por stalinista. No creo que a Putin no le no creo que le haga gracia que nadie le llame stalinista, ¿no? Entonces, pues son al final, yo creo que esto es el debate, ¿no? Las narrativas, la política. Un par de cuestiones más y ya vamos a acabar el tiempo. Sí, señor Marzal, es un experto en comunicación, ten cuidado. Sí, no, sí. Bueno, se acaban las preguntas, bueno, a mí se me ha acabado el agua. Eso dice su currículum.
dependencia. ¿Cuánto tiempo puede tardar eso? Porque quizás esto sea una de las cosas que más dilaten, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo creo que más clave para mí es la cuestión del grano. Si hablamos de materias primas, el grano, y ojo a las hambrunas que pueden llegar, sobre todo los países más pobres del mundo, porque claro, el grano solo estaba dando Naciones Unidas y grano de momento veremos qué llega y a qué precio pues, vamos a comprar las barras de pan. O sea, y luego sí, la dependencia. A ver, las guerras también son muy hipócritas. Y el caso de la energía es pura hipocresía en este caso, ¿no? Es decir, estamos supuestamente enfrentados, pero yo te sigo pagando el gas. Me dices que te lo pague en rublos, pero me acabas aceptando lo que sea con tal de que te lo pague. Pero en otro lado, es decir, en esta habitación aquí te pago, en el otro lado te doy collejas. Entonces, si estamos enfrentados es con todo, no parcialmente, ¿no? Entonces, según donde nos sentemos, pues somos amigos. Pero si cambiamos la mesa, ojo que ya no. Y al final sí, a ver, yo entiendo que Rusia sigue necesitando dinero, sigue necesitando divisas, sigue necesitando que su economía esté activa. La bolsa con el comienzo de la guerra se les hundió, están ahora con el pago de las deudas. Los que sois economistas pues sabéis más del tema. Europa necesita energía, afortunadamente yo creo que llega el verano, la dependencia energética caerá, esa también va a ser clave, es decir, ya pues a lo mejor no necesitamos ni enchufar calefacciones ni otra serie de cuestiones, y lo que sí se está viendo pues eso, que se acelera la transición hacia otro tipo de energías, pues eólicas, solares, en oleaje de mar, ni hidrógeno, a todo pues se está viendo eso, que va a haber grandes inversiones. Y yo creo que en general también en Europa con esta idea de independencia ya de muchas cuestiones, energética, tecnológica, en muchos campos. O sea, llevamos yo creo que desde la pandemia ya hablando de que Europa vuelve o necesita volver a ser Europa, unida y con nuestras cosas, no estar dependiendo siempre de alguien ajeno para seguir manteniendo pues nuestro tipo de vida, ¿no? Y me imagino que con la energía pues será así, buscaremos otros proveedores o intentaremos autoabastecernos en lo posible. O nos tocará ser también más respetuosos y, oye, unas duchas más cortas, una calefacción un poquito más baja y ajustarnos a la realidad. La última me la quedo yo. ¿Qué quería hablar? Bueno, va, señor Ordóñez, la penúltima. Aquí estamos ya casi a las 11. Pues, a ver, yo creo que el problema aquí es a quién vende ese triunfo, ¿no? Entonces, hacia afuera es difícil que lo venda, es evidente, dentro es muy fácil, o sea, dentro es muy fácil, te digo, porque están aislados. Entonces, ahora mismo Euronews, que era una de las principales cadenas que daba información, está fuera del país, YouTube está cerrado, las redes sociales están cerradas, BBC, RTV, todos los que estábamos allí nos hemos ido, es decir, ¿quién ha quedado en Rusia? Los canales rusos, privados y públicos. ¿Qué hacen los canales rusos? Alabar nuestro ejército liberador, nuestras grandes victorias, nuestros avances. Pueden contar lo que quieran. A ver, sí que intentan ser bastante impermeables y ponen todo todo lo que tienen a mano para hacerlo. Yo creo que una de las claves que van a tener, desgraciadamente, y eso lo hemos sufrido todos los países que hemos ido a guerras, es cuando empiecen a llegar demasiadas bolsas. Y entonces cuando eso empiece a llegar y las familias ya empiecen a ¿y qué está pasando? ¿Y qué está pasando? Y mi hijo también, y mi hijo o tal, o mi marido, y eso ya empiece a moverse, pues la sociedad yo creo que, como pasó en Afganistán, de qué está pasando aquí. Lo que nos están contando y lo que está sucediendo no es verdad. Y sobre todo pues eso, porque al final quien lo sufre desgraciadamente es la población. Los que están, los oligarcas o Putin en el Kremlin, siguen llevando una vida ajena a la realidad, ¿no?
Entonces yo creo que sí, aparte yo creo que sí que es necesario darles una salida digna si se quiere acabar con el conflicto. Dice, oye, lo que hablábamos antes, algo que justifique poner fin a esta barbarie, algo que satisfaga a todos. Todos van a tener que poner y todos van a tener que ceder. Y esto es así de claro, es decir, ni creo que Rusia vaya a pagar la reconstrucción de Ucrania, ni creo que otras muchas cosas vayan a suceder, pero tienen que encontrar un algo que equilibre todas las pretensiones, pero que a todos en esa mesa de negociación digan, nos vale a todos, esto acaba aquí, miremos todos al techo 2 meses y dentro de 2 meses todos están amigos y venga, el gas circulando, los turistas otra vez en la Costa del Sol o lo que sea. Y todo a la normalidad que os decía porque se necesita, vamos. No quería acabar yo, por lo menos, de que hagamos un comentario sobre los refugiados. En todos los informativos, en todos los periódicos, radios, televisión, etcétera, han ocupado mucho espacio de la información de esta guerra. Esta mañana escuchaba en la radio precisamente que creo que daban la cifra de 130.000 refugiados ucranianos han llegado a nuestro país, más o menos, 130.000, 140.000. Un comentario sobre ello. ¿Qué te parece? Son 6 millones los que han salido de casa, volverán, se quedarán como diáspora por Europa, que es donde han recalado, etcétera, etcétera. La información en relación a los refugiados, ¿cómo se ha hecho? ¿Se ha hecho bien? ¿Se ha hecho mal? ¿Ha habido manipulación? ¿Ha habido fake? Pues, a ver, yo creo en general, quizá la empatía esta que hemos tenido con Siria o con otros conflictos, en el caso de Ucrania sí que nos ha parecido a toda Europa más cercanos a nosotros, pues ya no solo pues físicamente, sino culturalmente, es decir, consideramos que es parte de Europa y sí que en general ha habido todo este enorme movimiento de solidaridad, tanto institucional como de familias y personas, ¿no? Yo creo que se ha cubierto bien. O sea, desgraciadamente sigue habiendo otro tipo de inmigración, sigue muriendo todos los días gente en el Mediterráneo, eso sigue ahí, por desgracia. Me parece que también pues, nos olvidamos de estas cuestiones que pasan, ¿no? Y respecto al futuro de los refugiados, si ya se está viendo, muchos están volviendo. Una vez que ya se sabe que Lviv, que Odessa, que Kiev no van a caer, muchos quieren volver, muchos quieren reconstruir su país, muchos quieren colaborar en volver a que el país vuelva a ser un país normal. Entonces sí que se está viendo que mucha gente vuelve. No sobre todo mujeres y niños, que sí que están aquí, pero que hablas con cualquiera de ellos y te lo dicen, en cuanto haya normalidad o estabilidad y sepa que no estoy en peligro, yo vuelvo a hacer lo que sea, es decir, a arar un campo, a montar una empresa, a que mi país vuelva a funcionar. Y te lo dicen francamente, es decir, no, si te soy sincero, yo con todos los que he hablado, ninguno me ha dicho que tenga intención de quedarse. Todos están muy agradecidos, todos pues son pues, emocionados por el recibimiento que han recibido, pero saben que es temporal y que en cuanto puedan, pues volverán. Muy bien. Pues David, yo quiero darle un aplauso a David porque lo hemos machacado aquí, lo hemos exprimido de muchas cosas después de la conferencia que he dado. Muchas gracias. Ha sido un placer contar con él, ha estado muy bien, de verdad que ha estado de forma... Yo creo que a mí me ha sorprendido muchísimo los datos que ha facilitado. Ha sido una de verdad, me ha venido muy bien, espero que vosotros también. Y ahora ya vamos a cerrar el acto, que ya es la hora, y le voy a agradecer a Patricia, por favor, te acerques con nosotros y nos clausures esta interesantísima sesión que organiza la Cátedra de la Ciudad de Castelló y que a buen seguro volveremos el año que viene o el invierno que viene, no lo sé. A lo mejor hay que tratar el tema de las criptomonedas que están de moda y no está muy mal, está muy bien, ¿eh? Patricia, cuando usted quiera. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, excusar la asistencia de nuestra alcaldesa porque por motivos de agenda no ha podido hoy acompañarnos. Y, por supuesto, agradecer al periódico Mediterráneo, agradecer a la Cátedra Ciudad de Castelló, Juan Ángel, José Luis, muchas gracias por organizar hoy esta jornada. Y, por supuesto, gracias, David. Gracias por la información, por toda la cantidad y la calidad de la información, cómo lo has expresado, nos lo has hecho entender fácilmente, que a veces no siempre ocurre, ¿no? Gracias por clarificarnos un poco más, ayudarnos a interpretar esta guerra en pleno siglo XXI. Yo voy a iniciar mi intervención con 2 ojalás. Ojalá hoy no estuviésemos aquí, a pesar de lo interesante de tu ponencia, David, y ojalá no tuviésemos que estar hablando de guerra. Guerra es una palabra terrible, significa dolor, tragedia, significa muerte. La guerra es lo peor que puede pasarle a un país, a una sociedad, a todas y cada una de las personas que la sufren.
La población española tenemos el recuerdo cercano en nuestra historia de una guerra fratricida cuyos efectos aún están vivos en muchas personas. No queremos más guerras. No hay explicación racional a la barbarie de la guerra. No puede haberla. No hemos aprendido de la experiencia del pasado y ahora lo estamos viendo en Ucrania, con la invasión rusa a un país libre en pleno siglo XXI. La imagen de la devastación que nos ofrecen los medios de comunicación es un testimonio de ese horror de la guerra. Sentados nosotros tranquilamente en el sofá, observamos en primer plano cómo Rusia arrasa Mariupol hasta convertirlo en un páramo de escombros inhabitado. Vemos la resistencia titánica en la acería de Azovstal y los combates cruentos en Donbass. Tenemos ante nuestros ojos la sinrazón de la guerra y sus consecuencias más nefastas sobre el territorio y sobre las personas. El éxodo de cientos de miles de ucranianas y ucranianos hacia países vecinos y otros más lejanos como España representan el gran desastre de la guerra, del espantoso drama humanitario. Porque al final todas las guerras son globales. Castelló también sufre con la tragedia de la guerra. La sociedad y las instituciones hemos respondido con nuestra mejor voluntad de solidaridad. Desde el Ayuntamiento nos hemos puesto al servicio de la emergencia humanitaria, colaborando en la acogida de ya 374 personas refugiadas de Ucrania, 374 en nuestra ciudad. 159 de ellos son menores. Y continuaremos haciendo todos los esfuerzos necesarios para mantener esa ayuda. Pero la guerra también tiene sus efectos sobre la economía. La guerra de Ucrania ha generado la peor crisis energética desde 1973, con el encarecimiento del gas, el combustible, la electricidad. Se han agravado el suministro de las materias primas. Todo indica que esta guerra, la guerra de Ucrania, va a cambiar la economía global. Sube la inflación, subirán los tipos de interés y, lamentablemente, todo esto incidirá gravemente en el empleo. Y son las periodistas y los periodistas quienes nos contáis el discurrir de los ataques rusos y la defensa ucraniana. Arriesgáis vuestras vidas para contarnos las 1000 realidades de la guerra. Porque, como ya dijo un político americano a principios del siglo XX, la primera víctima de la guerra es la verdad. Y 100 años después podemos confirmarlo. A los agresores, a los causantes del sufrimiento, no les interesa que se vea el rastro de la violencia. Tratan de evitar que se acrediten los crímenes de guerra y que se depure su responsabilidad en un futuro. La tarea del periodismo es esencial siempre, pero más especial si cabe en tiempos adversos. Por eso figura en la Declaración de los Derechos Humanos. En concreto, el artículo 19 reconoce que la libertad de expresión y de recibir informaciones es fundamental. También lo reconoce así la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La UNESCO considera que la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de información son los fundamentos de la democracia, el desarrollo y el diálogo, y son básicos para la protección y la promoción del resto de los derechos humanos. Derechos que, por desgracia, no siempre están garantizados. Con la invasión de Ucrania hemos visto cómo se persigue y se silencia la voz crítica del periodismo. No solo se censura, también se mata. 8 periodistas profesionales y un periodista ciudadano han perdido la vida por acciones de guerra del ejército ruso. Son la triste prueba de que ser periodista puede ser muy, muy peligroso. Hay que agradecer a los medios de comunicación convencidos del servicio público de la información, como Radio Televisión Española. David Corral nos lo ha contado en esta jornada organizada por la Cátedra Ciudad de Castelló. Los medios de comunicación públicos y privados deben esforzarse por ejercer un periodismo veraz, de calidad y contarnos lo que pasa en el mundo, lo que muchos no quieren que sepamos. La irrupción de Internet y las tecnologías de la comunicación y la información posibilitan una información instantánea, como bien nos has demostrado, David. El móvil con el que aquí hablamos, leemos la prensa o publicamos en las redes sociales es una potente herramienta de transmisión de la actualidad desde miles de kilómetros, bajo las bombas, en condiciones de riesgo extremo. Comunicar es ahora más fácil, pero a la vez igual de difícil que siempre. Porque en tiempos tan complejos el periodismo de calidad se enfrenta a la epidemia de las fake news y del clickbait.
la mentira y el sensacionalismo. Concluyo ya, y me gustaría hacerlo con una llamada al periodismo responsable. Que las empresas editoras confíen y apuesten por el periodismo de calidad y que los profesionales de la comunicación ejerzan su labor con ética. Necesitamos medios libres, fuertes e independientes. Necesitamos información contrastada y transparente, que nos diga qué pasa en el mundo y que nos ayude a formarnos una opinión sobre la realidad para enfrentarnos a ella con la valentía que exigen estos tiempos tan complejos. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Bien, espero que hayáis estado a gusto. Os hayáis tomado un café con una buena conversación, una buena charla y, sobre todo, lo dicho anteriormente, yo me voy con muchísima más información y mucho mejor contextualizada de la que tenía a la hora de asistir a la conferencia de David. David, de verdad, muchas gracias. Espero que pases un día muy bueno en Castellón. Sé que te van a llevar a buenos sitios, con lo cual, después de trabajar, Castellón es el mejor sitio para vivir del mundo. Muchas gracias.